quiero decir es que nosotros no podemos juzgar si una historia es buena o mala, a menos que la conozcamos desde el principio hasta el final, ¿verdad? Cuando solamente conocemos una parte de la historia, pero la historia aún no ha terminado o no conocemos el desenlace de la historia, no deberíamos poder juzgar si la historia es buena o si la historia es mala. ¿Por qué? Porque la vida tiende a dar giros inesperados, ¿verdad que sí? La vida da giros inesperados. Así que quiero colocar algunos ejemplos bíblicos para sustentar esto que estoy diciendo. Y el primer ejemplo bíblico lo encontramos en una historia conocida por todos. Esa historia se encuentra en el libro de Génesis, sin embargo solamente por asuntos de tiempo la voy a parafrasear, porque creo que la conocen. Es la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántos conocen esta historia? Vamos a ver. José, el que fue vendido por sus hermanos. Todos conocemos, ¿verdad?, esta historia. Y José fue víctima de varias injusticias a lo largo de su vida. La primera de ellas fue que sus hermanos estaban cansados de que José era el hijo favorito, ¿no? Así que lo lanzaron en una cisterna. Algunos hablaron incluso de matarle, pero finalmente uno de los hermanos, entiendo que es Judá, pues seguramente usado por el Espíritu Santo, dijo: no lo vayamos a matar, mejor vamos, ¿qué hacemos con él entonces? Iban pasando los ismaelitas, ¿verdad?, allí, que llevaban a los esclavos para venderlos en Egipto. Vamos a venderlos como esclavos. Y agarraron al pobre José, que fue víctima de una injusticia, y lo vendieron como esclavo. Y se lo llevaron a Egipto. Y cuando usted ve la historia de José hasta este punto donde se lo llevan como esclavo a Egipto, ¿será una historia buena o será una historia mala? Mala. Mala, ¿verdad? Hasta este punto es mala, porque yo creo que aquí no hay nadie que le gustaría que lo vendieran como esclavo, ¿verdad que no? Y el esclavo, bueno, pierde prácticamente todos sus derechos, y para ustedes contar las desgracias, ¿no?, del esclavo. Pero resulta que la Biblia dice que todo lo que la mano de José tocaba, ¿qué pasaba con eso? Prosperaba. Prosperaba. Así que rápidamente José fue comprado por Potifar, el jefe de la guardia real del faraón, algo así como el ministro de defensa de la nación. Y entonces Potifar se dio cuenta que todo lo que la mano de José tocaba prosperaba. Y José se convirtió era un esclavo, pero se convirtió como una especie de mayordomo, ¿no?, de todas las cosas que había en la casa de Potifar. Así que ahí la historia parece que se está poniendo mejor. Oye, porque me imagino que José comía bueno, ¿sí o no? Si vivía ahí en esa casa y era el administrador del asunto, entonces yo me imagino que el hombre estaba yendo mejorcito. Pero resulta que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y se quiso acostar con él. Y cuando la mujer le insistía, la respuesta de José la conocemos, ¿verdad? ¿Cómo cometería yo este grande mal y pecaría así contra Dios? La rechazó, quizá no porque la mujer era fea, porque la esposa de Potifar no pudo haber sido fea, porque si no José no hubiera corrido, ¿verdad? José corrió, porque José también era humano, ¿no? Y ahí podemos extraer otras lecciones que no son parte de este tema, pero el punto es que José decidió ser fiel a Dios. Y eso hirió el corazón orgulloso e infatuado de esa mujer. Y la mujer inventó que fue José el que quiso abusar de ella, y agarran al pobre José y lo mandan preso. Otra injusticia más. Lo calumniaron, dijeron algo que no era cierto sobre él, y eso trajo como consecuencia que José lo mandaran preso. Conocen ustedes la historia, ¿verdad? Lo que pasó en la cárcel. Tuvo un tiempo preso ahí el hombre, hasta que finalmente tiene otra oportunidad, sale a interpretar el sueño del faraón, lo interpreta, el faraón le confía el futuro y el destino de Egipto y del mundo entero a José, y José pasa de ser un preso a ser el gobernador de Egipto. El hombre más importante de Egipto, decían que no, el hombre más importante es el faraón, pero es que si no fuera por José, todo Egipto hubiera desaparecido. Ahí sí hubiera sido triste la historia. El mundo entero hubiera desaparecido. Las otras tribus, los otros hijos de Jacob hubieran muerto de hambre. Y hace unos días estaba leyendo una matutina de la hermana White, y la matutina dice que Dios permitió que esa tragedia pasara en la vida de José, que fuera enviado como esclavo a Egipto, porque él necesitaba un misionero fiel en Egipto. ¿Qué le parece? Por eso lo permitió. Entonces, hermanos queridos, ni usted ni yo podemos juzgar la historia hasta que no la conozcamos completa. Tampoco podemos juzgar las cosas malas o los
pueden ser parte de un plan mejor, un plan maravilloso o algo que Dios tiene preparado para usted y para mí. ¿Qué le parece? Amén. Interesante, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo más. ¿Qué les parece? Y es el ejemplo de la historia de este mundo. Hermano Gerardo, yo creo que nosotros podemos dividir la historia de este mundo en 3 etapas. La primera etapa le podemos poner como título cuando todo era bueno y bueno en gran manera. Cuando este mundo salió de las manos de Dios, Dios dijo que todo lo que había en este mundo era bueno y bueno en gran manera. Era una maravilla, era una bendición, era hermoso el mundo. Nuestra mente limitada no nos da para imaginar lo hermoso que era el Edén cuando salió de las manos de Dios, el mundo cuando salió de las manos de Dios. Todo era tan perfecto, todo era tan bueno. Pero viene la otra etapa que se llama la entrada del pecado a este mundo. Y ahí se puso feo, ¿verdad? El COVID-19, la enfermedad, la muerte, las injusticias, las inmoralidades, la miseria, el dolor, las estafas, las mentiras, las traiciones, las infidelidades. Todas esas cosas hacen que el color hermoso de este mundo se vea opacado por el gris del pecado, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros podemos llegar y decir, Señor, ¿por qué me tocó vivir aquí en este mundo? ¿Por qué no nacimos por allá en los otros mundos que no cayeron, verdad? Por ejemplo, oye, qué maravilloso sería estar de espectadores allá, mirando cómo la gente está aquí luchando con el maligno y en el conflicto cósmico en la tierra entre el bien y el mal, y nosotros por allá nada más, hermano Leonardo, de espectadores. Sería buenísimo, ¿verdad? Al menos yo he pensado eso en algún momento. O sea, ¿por qué me tocó nacer aquí en este mundo tan terrible, con tanto pecado y tanta cosa? Y luchando uno con el pecado, ¿verdad? Hermano Gerardo, yo sé que usted conoce, ¿verdad?, mi familia. A veces digo, Señor, ¿por qué no me tocó, oye, nacer en la familia del hermano Gerardo, así, con el tío Edwin y el tío Samuel, pastores? Mis tíos son terribles bebedores, ustedes los conocen, ¿no? Mujeriego. Entonces uno llega y las mujeres le pican el ojo y uno luchando ahí con es una guerra, hermano, una guerra espiritual en la que uno vive, ¿sí? Para no repetir los errores de los antepasados, ¿no? Y no caer en los mismos errores. Y a veces uno se cansa de esta etapa que este mundo transcurre, que es la etapa del pecado. Pero saben, les tengo una buena noticia. Hay una tercera etapa. ¿Y saben cómo se titula esa tercera etapa? Se titula la liberación del pueblo de Dios. Amén. Amén. Ustedes se imaginan de qué se trata, ¿verdad? La liberación del pueblo de Dios será cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y venga a buscar a sus hijos. Qué maravilloso va a ser eso. Amén. Qué maravilloso debe ser ver a Jesús, el mismo Jesús, no otro, sino el mismo Jesús, viniendo en las nubes de los cielos, con poder y gran gloria, con millares de ángeles, a llevarnos a casa para vivir 1000 años allá en el cielo, de vacaciones con Él. Ya sin muerte, ya sin dolor, ya sin pecado. No con como 50 kilos de más, sino con un cuerpo perfecto, ¿verdad?, que el Señor nos va a dar. Y allá uno come y come y no engorda, hermano, es una maravilla. Eso va a ser bien bonito, sí, esa es la tercera etapa. Pero entonces nosotros no podemos juzgar las tormentas de esta vida, porque este mundo todavía no ha llegado a su fin, su historia todavía no ha terminado. Si usted hoy está con vida, es porque su historia no ha terminado. Y le digo algo, Dios puede estar por empezar a escribir el capítulo más hermoso de toda su vida. ¿Qué le parece? Dios quiere empezar a escribir el mejor capítulo de la historia de nuestra vida a partir de esta semana. Amén, ¿verdad? Por eso. Amén. Yo creo que la idea que quiero transmitir ha sido bastante clara. Sin embargo, quiero utilizar un ejemplo más. Este no es bíblico, lo saqué de un libro. Y el libro habla de un hombre sensato y prudente que tenía un caballo muy hermoso. Era un caballo tan hermoso, pero tan hermoso, que el presidente de aquella nación lo visitó y le dijo: aquí hay un cheque en blanco, ponga usted el monto que quiere porque me llevo su caballo, se lo vengo a comprar. Pero ustedes saben que hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar, ¿verdad que sí? Tremendo. Hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar, así que el hombre le dijo con mucho respeto: señor presidente, mi caballo no está a la venta,
le agradezco que usted puede irse por donde vino. No, pero lo que usted quiera se lo voy a dar, le puedo comprar las casas de esta. No, mi caballo no está a la venta. Y el presidente se fue por donde vino. Se quedó con su cheque en blanco. Al otro día, el lugar en donde encerraban el caballo se abrió de repente y el caballo se escapó y se perdió entre las montañas. Y se asoma el vecino imprudente de al lado, le dice: vecino, vecino, no vendió el caballo al presidente, le estaba dando tanta plata, lo que usted quisiera, y ahora se le fue. Esto es una señal de mala suerte. Y el hombre prudente le dijo: yo no sé si esto sea señal de mala suerte o señal de buena suerte, pero solamente Dios sabe. Al día siguiente, desde las montañas más escondidas donde nadie iba, salió el caballo, a que no adivinen con qué, con 5 caballos más igual de hermosos que él, que se trajo de la montaña. Ahora el hombre no tenía uno, sino tenía 6 caballos hermosos. Y cuando el vecino imprudente vio que el hombre ahora tenía 6 caballos hermosos, se le acercó y le dijo: vecino, vecino, el caballo se fue y volvió con 5 caballos más. Esto es una señal de buena suerte. Y el hombre prudente le dice: no sé si sea una señal de buena suerte o de mala suerte, pero Dios es el único que sabe. Al día siguiente, el hijo del dueño de los caballos quiso empezar a domesticar a los caballos, porque aunque eran hermosos, venían del campo y eran salvajes, de las montañas. Y ensilló al primer caballo y se montó y lo estaba tratando ahí de domar, pero el caballo era muy brioso y saltó. Y el muchacho se cayó y se fracturó una pierna y lo enyesaron. Y a que no adivinen quién apareció otra vez. El vecino. El vecino imprudente. Vecino, vecino, oye, el muchacho se le fracturó la pierna. Esto es señal de mala suerte. Y el hombre: no sé si sea señal de mala suerte o de buena suerte, pero Dios es el único que sabe. Al día siguiente explota una guerra en aquella nación y viene el ejército y se llevan a todos los jóvenes reclutados obligados para la guerra. Y a que no adivinan cuál fue el último que no se llevaron, al único que no se llevaron. Al muchacho. Bueno, el que estaba enyesado, ¿verdad? Sale el vecino otra vez: ay, vecino, me llevaron mis 3 hijos reclutados y el único que se salvó fue el suyo porque está enyesado. Esto tiene que ser buena suerte. No sé si sea buena suerte o sea mala suerte, pero Dios sabe. Y aquí podemos estar toda la noche en ese plan, pero yo creo que ya se entendió la idea, ¿no? Dios es el que sabe. No podemos juzgar las tormentas de esta vida, no podemos juzgar la historia hasta que no la conozcamos desde el principio hasta el final. ¿Saben? Finalmente quiero hablarles de la historia más hermosa de todos los tiempos. La historia de un Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado Cristo Jesús a esta tierra. Y Jesús vino a esta tierra con varios propósitos. No, sí sabemos que vino a salvar la humanidad, pero uno de los propósitos más maravillosos a los que Cristo vino a esta tierra, Él vino a vindicar el carácter de Dios. Él vino a mostrar el carácter de Dios. En los días en los que Jesús de Nazaret nació, el enemigo le había metido en la mente a todas las personas que Dios es un Dios malo. Y ese mismo pensamiento equivocado quizá hoy en día también se ha introducido en el mundo. A veces creemos que Dios es un Dios malo, amargado, severo, rígido, castigador, que está esperando que tú cometas el mínimo pecado para mandarte una enfermedad, para mandarte una maldición, para que te dé cáncer. No, ese no es Dios. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. La Escritura también dice que el que no ama, No conoce. porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Y yo quiero que vayamos en la Escritura, porque la historia de Jesús aparentemente terminó aquel viernes por la tarde, cuando fue colgado ahí en el madero, cuando dijo: consumado es, y se apagó su vida. Cuando lo tenían ahí crucificado, cuando lo azotaron, cuando lo escupieron, cuando lo humillaron, cuando se repartieron sus ropas, cuando pidió agua y le dieron vinagre. Ahí, cuando Jesús estaba ahí clavado en esa cruz, aparentemente para Satanás la historia de Jesús se había acabado y él soltó una carcajada y dijo: acabé con él finalmente. Pero saben, ahí no termina la historia de Jesús, porque yo quiero que ustedes me acompañen
al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a ir en nuestras Biblias, vamos a buscar Mateo capítulo 28 y voy a leer para ustedes los versículos del 2 al 6. Vamos a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos del 2 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: de repente hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos, pero el ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como se los había dicho, ha resucitado. Vengan y vean el lugar donde le pusieron. Esa sí es la historia completa, hermanos. Amén. Jesús no solo murió, sino tal y como lo había dicho, Él resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre. Y hoy está ahí esperando ansiosamente venir a buscar a su pueblo. Pero usted y yo tenemos un Jesús resucitado, trabajando día y noche a nuestro favor. Amén. Y esto es algo maravilloso. ¿Cuántos creen que esto es algo maravilloso? Amén. Esa es la historia de Jesús. La historia maravillosa de este mundo todavía no ha terminado. Y quiero leer para ustedes un párrafo que me gusta muchísimo. Está en la página 16 del Deseo de todas las gentes. Y quiero que ustedes vean esto, ¿no? Contrastando con lo que les dije al principio, que a veces yo decía: oye, ojalá yo fuera de ese otro mundo, ¿verdad? De los mundos que no cayeron y no me hubiera tocado aquí y allá. Pero miren lo que pensé yo, cómo cambió mi pensamiento cuando me encontré con esta cita. Dice el Deseo de toda la gente, página 16: era el propósito de Satanás la separación eterna del hombre y Dios. Pero Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, hizo un vínculo entre Dios y el hombre que jamás se podrá deshacer, que jamás se podrá romper. A través de las edades sabemos que Cristo es nuestro, nos pertenece. Además de ser Dios, es humano, siempre será la cabeza de la humanidad. Amén. Amén. Y cuando yo leí esto dije: gracias, Señor, porque soy un pecador humano, ¿verdad? Porque resulta que cuando todo esto pase, cuando estemos allá en las mansiones celestiales, Jesús siempre nos va a pertenecer. Él conservará las marcas, ¿verdad que sí? Y esas marcas nos recordarán que Jesús es nuestro, que siempre nos va a pertenecer, que desde el día en que bajamos a las aguas del bautismo y le aceptamos hasta la eternidad, Cristo es nuestro, nos pertenece, es la cabeza de la humanidad. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Ahora, qué maravilloso será estar en el cielo. Y los seres de los otros mundos que no pecaron: yo hubiera sido un humano, van a decir, para estar viajando de lugar en lugar, diciéndole al mundo lo maravilloso del amor de Dios y cómo Dios nos sacó del pecado, cómo Jesús nos sacó del pecado, y ahora estaremos allí en esos lugares. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Esa sí será la historia completa. Les tengo 2 versículos más y nos vamos a casa. ¿Qué les parece? Tempranito hoy, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Este es un texto muy conocido, pero vale la pena leerlo en esta noche. Apocalipsis 21, 4 y 5. Lo tenemos. Amén. Vamos a darle chance, ¿verdad? Dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son fieles y verdaderas. Qué bendición, ¿verdad? Amén. ¿Se imagina usted estando en ese lugar donde no va a haber más muerte, más llanto, más dolor, más clamor? Saben, yo anhelo que ese día llegue. Porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos personas que la muerte nos ha arrebatado, que queremos ver allá en el reino de los cielos. Qué maravilloso. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de predicar una campaña en la iglesia del Pensil. Eso queda subiendo para Sabana Libre. Y el sábado,
cuando terminé de predicar este mensaje, se me acercó un señor, y el Señor me dijo, hermano Sánchez, yo había dicho, este va a ser mi último sábado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo, ¿cómo así, hermano? ¿Y por qué? Porque es que yo siento que la iglesia ha perdido el norte, que la iglesia no está predicando la verdad presente, que la iglesia está hablando de todo menos del mensaje de los tres ángeles. Y me dijo un poco de cosas que hasta razón tenía el hombre, ¿no? En una parte, no en todo. Y yo dije, no voy a ir más. Este va a ser mi último sábado y ya me retiro. Y yo tengo años conociendo la iglesia. Pero escuchándolo a usted como Dios lo usó esta mañana, que era sábado por la mañana, decidí que no me voy a ir de la iglesia. Porque yo no sé si sea casualidad o por qué será, pero yo le voy a explicar. A mí me evangelizó un hermano de apellido Sánchez, me dice también. Pero aquí hay muchos Sánchez en Valera, ¿no? Y ese hermano murió hace muchos años. Pero yo sí, de verdad, me gustaba como el hermano predicaba, era dinámico para predicar. Y yo tenía tantos años sin escuchar una predicación así como las de ese hermano, hasta que usted vino hoy. Pero ese era un señor que tenía un taller por allá, y resulta que estaba hablando de mi abuelo, ¿no? Y cuando yo vino a ser, ese señor era mi abuelo. El hombre me abrazó y se puso a llorar. ¿Cómo va a ser? Y usted es familia y no sé qué. Y el hombre nos acompañó en toda la campaña. Me llevó a buscar gente. La iglesia estaba muerta, no tenía nada, pero el hombre daba estudios bíblicos. Y bautizamos para la gloria de Dios 8 personas que él estaba dando estudios bíblicos. Y qué alegría llegar y ver esos testimonios. Y mientras yo predicaba, hermano Gerardo, yo pensaba en aquel día cuando el Señor nos devuelva a los seres queridos que la muerte nos ha arrebatado. Eso sí va a ser maravilloso. Ahí es cuando uno dice, verdaderamente vale la pena dejar cualquier cosa para seguir a Cristo Jesús. Amén. Verdaderamente las cosas de este mundo no se comparan a lo que el Señor tiene preparado. Y quiero finalizar con un versículo más. Está en Hebreos 10:37. También es bastante conocido, pero también vale la pena buscarlo en esta noche. Finalizamos con lo que dice Hebreos 10:37. Dice la Escritura en Hebreos 10:37: porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Es la promesa del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús ha dicho que dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Saben? Y yo quiero decirles, quiero hacerles un llamado, una invitación. Y quiero ver de pie para orar por aquellas personas, no importa si eres visita, si eres bautizado, si eres el anciano de la iglesia, si estás nuevo o si tienes muchos años, ¿verdad? Como el hermano Gerardo. Pero yo quiero orar en esta noche por aquellos amigos y hermanos que quieran que sea Jesús el que escriba su historia. Les dije que no podemos juzgar las cosas que nos pasan en esta vida, ¿verdad? Ni siquiera las tragedias. Mire, podemos llegar y decir, lo peor que le podía pasar le pasó y fue que se murió. ¿Qué va a hacer ahora? Pero yo conozco varios hermanitos que se han muerto y después la familia llega a los pies de Jesús, ¿verdad que sí? Y cuando esté allá en el reino, oye, valió la pena hasta que se muriera, porque están todos ahí en familia. Por eso hoy queremos orar por aquellos que quieran que sea el Señor el que escriba su historia. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Cristo Jesús, gracias por estas personas que están aquí adelante, que están de pie, Señor. Gracias porque para mí es un privilegio esta semana estar aquí en la iglesia del centro. Amén. Gracias porque tengo la seguridad, Señor, de que tú nos mostrarás tu poder en esta semana. Amén. Padre, sabemos que tú eres especialista en escribir derecho aún sobre líneas torcidas. Por eso, Señor, queremos que escribas nuestra historia. Quiero pedir que escriba la historia de estas personas, Señor, y la mía también, Señor. Amén. Porque cuando eres tú el que está escribiendo nuestra historia, con completa certeza nuestra historia tendrá un final feliz. Amén. Y queremos que ese final feliz sea cuando te veamos venir en las nubes de los cielos y que todos los que estamos aquí podamos estar a cuentas contigo y preparados, podamos alzar nuestros brazos al cielo y exclamar: he aquí es nuestro Dios, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén.
Gracias por tus bondades, bendícenos en esta noche y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle un último favor y es que me le dé un abrazo al que tiene al lado y dígale: Dios va a escribir tu historia. Dígaselo al que está a su lado. Denle un abrazo y